este día. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en el hombre no hay fuerza, no hay poder humano que pueda, Señor, iluminar un alma. Señor, nosotros somos solamente siervos inútiles, Señor, porque hemos hecho apenas lo que se nos ha mandado. Señor, realmente la fuerza no está en nosotros, el poder no está en nosotros. El hacer algo, Señor, para ti, por tu reino, no está en nosotros. Señor, acudimos a ti, que seas tú, Señor, sosteniéndonos con el brazo poderoso, el omnipotente, y de esa manera, Señor, permitiéndonos subir, Señor, a las alturas de Cristo y poder contemplar su divinidad. Oramos, Señor, porque desnude nuestra alma y te reveles a nuestro ser, Señor. Oramos, Padre, porque nos socorras, nos asistas, nos alimentes de Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aunque en este tiempo de pandemia no podemos gozar de tu cena, sí podemos gozar, oh Dios, de tu palabra, y eso compensa bastante eh, la ausencia y la necesidad que tenemos de la cena del Señor. Aunque no lo sustituye, y por eso, Señor, rogamos a ti que en tu buen tiempo nos concedas nuevamente volvernos a congregar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Esperamos en ti, en tu Espíritu, y rogamos a ti, Señor, para que con él nos ilumines en este caminar. Te adoramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos queridos, vamos a mirar entonces Efesios capítulo 1, que estamos considerando, versículo número 18. Dice el apóstol allí: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, algo característico de la epístola a los Efesios es que el apóstol se queda corto en adjetivos, ¿sí? Tú vas a notar muchas veces en la carta que utiliza superlativos, que utiliza un sustantivo dándole fuerza a otro sustantivo y colocándolo en una construcción de tal manera de que le da realce a lo que ha dicho inicialmente o a lo que he querido comunicar inicialmente. Entonces, de esta manera lo planteo, hermanos, porque el sermón de hoy se titula La riqueza de su herencia. Recordemos que ya hemos considerado 3 sermones con respecto a la herencia en el versículo 14. Y nuevamente en el versículo 18, nuevamente el apóstol vuelve y retoma la idea de la gloria o la riqueza de su herencia. Y lo planteo en esos términos gramaticales, porque hay algunos hermanos, como se dijo en la enseñanza, que están incursionando en las filas de la gramática del español, de la gramática del griego, entonces eso me permite poder con otros elementos enriquecer más el sermón. Quiero que miremos nuevamente el versículo 18, hermanos, y hay algo allí que yo había indicado tiempo atrás, pero que de pronto no me había detenido a la que lo consideráramos. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando me refiero a estos hermanos es porque en nuestra versión en español, en la versión 60 dice vuestro entendimiento. En la versión de las Américas dice vuestro corazón. Las Américas dice así: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Entonces, y nuestra versión dice, la 60 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. 60 es entendimiento, Américas es corazón. No es que sea una contradicción, lo único es que las dos versiones obedecen a una variante textual en el texto griego. Para la una aparece la palabra que se utiliza para entendimiento y la otra aparece la palabra cardias, que se utiliza para corazón. Me gusta en este sentido seguir en esa frase la versión de las Américas. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Entonces, que de esa manera, hermanos, el Señor llegue con el mensaje de la cruz a nuestro corazón, a nuestra alma, porque realmente necesitamos que Él llegue y toque nuestro corazón. No solamente nuestro intelecto, que es importante, sino que vayamos un poco más allá.
No sé si de pronto usted ha tenido la oportunidad cuando uno ve un partido de esos de las grandes de la Liga Europea, está el narrador, el clásico narrador español, y entonces comienza y dice, Figo se la pasó a, no sé, a Cristiano, Cristiano corre, Cristiano avanza, Cristiano le pegó al arco, no hubo gol, el portero va a sacar. Si tú observas, la narrativa de ese locutor europeo es muy parca, es muy simple. Cuando tú escuchas, digamos, un narrador latino es, y la viene Fico, y Fico se la pasa, y cabetea, y va, allá va a ser proyecto Cristiano, le pega, se tiró el gol, no alcanzó a hacer el gol. O sea, es otro tipo de narrativa, ¿sí? Esa es nuestra identidad como latinos. Hay como pasión en ello. Lo mismo pasa cuando nosotros leemos el texto bíblico. Nada más parco que un cristiano que sea en sus emociones, sino que realmente proyecte y transmita con sus emociones, con sus gestos, con sus sentimientos que Cristo vive. ¿Sí? Es hermoso cuando a un hermano se le cristalizan los ojos hablando acerca de la divinidad o del divino amor de Cristo. Pero es lamentable cuando de pronto un hermano o una hermana le dice a un hermano una frase y es una frase de cajón, inclusive suena hasta carente de vida, ¿sí? Entonces, eso nos debe llevar realmente a postrarnos ante nuestro Señor y pedir que realmente nuestros ojos de nuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para saber, para conocer. Vuelvo y repito, este conocimiento del que habla acá no es un conocimiento meramente intelectual, no, es un conocimiento con la mente, es un conocimiento con las emociones y es un conocimiento con la voluntad. Que, y las tres se unen de tal manera que nosotros podamos amar a Dios, como decía Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es un amor integral, no es parcial. Esto sí se lo doy al Señor, de esta manera yo amo al Señor, pero de la otra manera no. La otra manera es como para mí, ¿sí? No, del amor del cual nos habla Cristo es un amor integral. Y eso realmente es el objetivo que nosotros podamos conocer al Señor en ese sentido, con el intelecto, con las emociones y con la voluntad. También nos quedamos cortos si nosotros somos del tipo de cristianos que nos sentamos a escuchar un sermón y realmente no entendemos que tenemos que ir más allá, que tenemos que poner en práctica el mensaje y la cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, llegues a sí mismo, tome su cruz, síganme. Ahí sí síganme, el resto no. Debe haber en ello voluntad. Si no hay una buena voluntad, no sirve. No es suficiente con voluntad, sino una buena voluntad. Volvemos otra vez a la lectura del texto, a la frase que nos compete al día de hoy, que dice el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, para que conozcan cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo, la parte número C del versículo 18 es la que nos compete para el día de hoy. Es decir, la frase que dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dice allí, su herencia es un sustantivo, gloria es un sustantivo, riquezas es sustantivo, es un adjetivo, perdón. Si usted observa, el término gloria está dándole fuerza al término herencia. Y el término riquezas le está reforzando todavía la idea de el tipo de herencia que estamos recibiendo. Es decir, el apóstol está utilizando dos palabras para describir de manera característica la clase de herencia que el Señor está otorgando a su pueblo. No es cualquier herencia, es una herencia muy significativa y de gran bendición. Por ello, hermanos, quiero por un momento que demos un paseo por el libro a los Efesios, donde Pablo utiliza el término herencia en diferentes pasajes allí. Efesios capítulo 1, versículo 7 lo menciona por primera vez. Dice allí, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
según las riquezas de su gracia. Versículo 18 del mismo capítulo, ya lo hemos leído hoy varias veces. Capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Allí se menciona ¿quién? La riqueza o el que es rico o el que es millonario. ¿Quién? Dios, que es rico en misericordia. Hay otro texto más que es Efesios capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y capítulo 3, versículo 16 dice allí el Espíritu Santo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Allí, hermanos, nosotros observamos que nos hablan de diversos aspectos de la riqueza de Dios y de la riqueza de la herencia. En el versículo 8 del capítulo 1 empieza, versículo 7 del capítulo 1, empieza hablando de las riquezas de su gracia. Y en el capítulo 1, versículo 18, habla de las riquezas de su gloria. Quedaría en el aire preguntar, ¿son sinónimos las dos frases? ¿Son diferentes las dos frases? Y si lo son, ¿en qué aspectos son diferentes las dos frases? Y si aquí se nos habla de la riqueza de la gloria de su herencia, ¿a qué riqueza se está refiriendo? A la riqueza de la herencia. Mientras que el 1.8 nos está hablando de la riqueza de su gracia, el 1.18 nos habla de la riqueza de su herencia. Y el 2.4 nos habla de la riqueza de su misericordia. Y el 2.7 nos habla de la riqueza, otra vez, de su gracia. Y el 3.8 nos habla de la riqueza de Cristo. Y el 3.16 nos hablaba de la riqueza de su gloria. Nótese cómo varias veces lo repite de diferentes formas y tal vez nosotros no lo hemos visto así. El versículo en cuestión nos habla de la riqueza de su herencia, de lo que hemos venido a heredar. Y dentro de eso que venimos a entrar a heredar, el primer aspecto que se señala de manera explícita es que Dios es rico en misericordia, o la riqueza de su misericordia. En el capítulo 2, versículo 4. No sé si de pronto usted ha tenido la oportunidad de compartir con una persona que tenga cuantiosos recursos, ¿sí? Pero lo claro del texto es que en este caso, ojalá usted haya compartido con la persona que es el multimillonario más grande en el mundo. Según la revista Forbes, se enlista cada año, a veces cada trimestre, el mayor o el multimillonario en el mundo. Uno de los últimos que leí fue el dueño de Amazon. Entre esos también sabemos que está Bill Gates, el dueño de Microsoft, entre otros. Sin embargo, es difícil que uno haya tenido contacto con ellos a nivel personal. Pero el texto sí nos habla en el versículo 4 del capítulo 2 que usted tiene la oportunidad de tener contacto, de entrevistarse con el multimillonario más grande, no del mundo, sino del universo. Cuando dice el versículo 4, pero Dios, que es multimillonario o rico en misericordia. Allí no se habla de que es rico en posesiones materiales, cuando sí lo es. Porque si Forbes, esta revista, enlista, digamos, entre los más ricos, digamos, a este hombre que acaba de mencionar, el dueño de Amazon, el dueño de Microsoft, el dueño de Telecom, ¿sí? Entre otros.
eh, no tiene en cuenta y no tiene presente que hay alguien que es el multimillonario más grande y que es una persona, ¿sí? Eso es lo que nos diferencia a nosotros, los que estamos en la iglesia del Señor, de las personas que no van a una iglesia. El hecho de que para nosotros Dios es una persona y que en esa lista debería formar parte de primeras. Pero lo hermoso y lo curioso del asunto es que aquí no dice, pero Dios que es rico en todo lo material. Y Él es rico en eso, le sobra, es multimillonario. Él lo creó. No solamente es el propietario, sino que también, aparte de eso, es el creador de esa herencia o de esa propiedad. Y sin embargo, lo que señala acá el Espíritu Santo es Dios que es rico en cosas materiales. No, Dios que es rico en misericordia. ¿Cómo dice Jesús que debemos ser los que somos o nos confesamos seguidores de Cristo? Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿somos nosotros ricos en misericordia o somos unos pobres vaciados en misericordia? Somos miserables en misericordia. Somos indigentes en misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Sino el hecho de condolerse en la condición de otra persona y querer y entrar e ir a ayudarle. ¿Acaso el rey no dirá en el día del juicio final a los que están a su derecha? Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y me visitaste. Desnudo y me cubriste. Con hambre y me diste de comer. Pero ¿qué irá a las cabritas de la izquierda? Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y vuelve a repetir, no me visitaste. Desnudo estuve y no me cubriste. Y con hambre y sed y no me diste de comer. Y note algo característico, los de la izquierda no son la serpiente, no son el toro, no son las vacas de Bazán. Para los que conocen el Antiguo Testamento, me dirijo, ¿no? Son las cabras. ¿Se acuerda usted de la parábola del trigo y la cizaña? Que habían por un lado trigo y por otro lado en el mismo campo había cizaña. Muy curioso, porque no los describe como la serpiente, como el buitre, como animales inmundos, no, cabras. Muy curioso. Recordemos que la cabra tiene una característica, ya le gusta brincar, es saltarina. En cambio, la abeja no tiene esa característica, perdón. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser ricos en misericordia. Entonces vamos, vendamos todo, entregámoslo a los pobres, como decía el apóstol por acá en otro lado, 1 Corintios 13. Él lo describe perfectamente allí. Dice el apóstol, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, me iba a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Acá. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, mire, qué misericordia, para dar de comer a los pobres, qué misericordia. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Hermanos, de nada sirve que uno haga y haga para el Señor. Si el Señor primero no está en mi corazón, de nada sirve. Por eso Pablo, que era un estudioso del alma,
sabía en dónde tenía que focalizar su oración a Dios. Para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. No es suficiente la mente, es el corazón. Nada llega al corazón si no sale el corazón, dijo alguien. Hermano, si usted es si usted experimenta o vivencia un sermón, tal y como vivencia ese locutor europeo, un partido de la final de la Liga Europea, no, hermano, yo no sé usted dónde está, no sé cómo es eso. Pero si usted es compenetrado por el Espíritu Santo, es llevado a vivenciar el sermón, a vivirlo, a gritar gol o a llorar cuando se pierde la copa, eso es otra cosa, hermano. Eso es diferente. Eso es conocer al Señor con el corazón. Y ojalá el Señor nos conceda su gracia para que nosotros podamos conocerlo realmente en esos términos y de esa manera. Porque es triste, hermanos, es triste que al día de hoy nosotros hablemos como cristianos y tengamos el lenguaje cristiano. Que hablase como ángel, decía el apóstol allí. Pero no tengo amor, de nada sirve. Es triste que nosotros hablemos de que tenemos fe y no tenemos obras. Porque el apóstol dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Hermano, ¿es usted de los que ama a sus hermanos? Aquí el amor no es un amor es un amor que es dirigido al pueblo de Dios. Y los que están fuera del pueblo de Dios se alcanzan a beneficiar de ese amor, pero el amor no fue dirigido a ellos, el amor fue dirigido ¿a quién? Al pueblo de Dios. Es como lo siguiente, usted tiene su hijo, digamos, ya está grande, usted está necesitado, necesita que alguien le cuide, su hijo se gana el baloto, ¿sí? Esperamos que, pues, si es cristiano no la compre, pero bueno, de toda la el Señor. Se ganó el baloto y entonces, ¿de quién es la plata del baloto? ¿De usted o de su hijo? De su hijo. Y si él es un buen hijo, ¿usted se va a beneficiar de eso, sí o no? Usted se va a beneficiar. Lo mismo ocurre con el amor de Dios. El amor de Dios es para la iglesia. La iglesia es quien lo viene a disfrutar a plenitud o se espera que lo disfrute a plenitud. ¿Y quién se beneficia de este amor? Los que no están en la iglesia, los del mundo. Ellos se benefician, pero el amor no fue para ellos, dirigido. Ahora sí me entiende el privilegio que es estar en una iglesia. Hermanos, yo no sé si ustedes han tenido una cosmovisión histórica de lo que ha pasado en estos siglos en la iglesia, principalmente en este siglo y medio o 2 siglos. Pero hubieron personas que se levantaron entre nosotros, dice el apóstol. De la misma iglesia se levantaron. Y esas personas llegaron a alumbrar en el mundo, fueron una lumbrera. Y esas personas sacaron a la gente de las iglesias. Ahora la gente está fuera de las iglesias. Y la gente está perdida, como las ovejas de Israel, como ovejas que no tienen pastor. Y estando en esa condición de ser perdidas, de estar errantes, de ir por ahí, mirar a ver qué, en medio de esa condición, el Señor en su grande misericordia les llama y extiende su bondad hacia ellos. No como hacen los gobiernos al día de hoy. Hay una situación difícil, vamos a ayudar, vamos a preocuparnos por ustedes, los que son más de una condición económica más precaria, vamos a ayudarle, vamos a darles un mercado de 150,000 pesos. Y después se hace una auditoría y resulta que ese mercado valía 70,000, 60,000 pesos. ¿Dónde está el resto? ¿Eso es ser rico en misericordia? Eso no es ser rico en misericordia. Vuelvo y repito, Dios dirigió su amor hacia alguien y otras personas se beneficiaron también. De la misma manera, hermanos, usted tiene que entender que en su lista de ayuda está, primero que todo, su familia. Porque el que no ayuda a su familia, ¿qué?
ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Y después de su familia, la iglesia. Pero no es bueno, hermanos, que yo, por cubrir un hueco, deje destapado a otro. La iglesia, ¿saben qué es la iglesia, hermanos? La madre de los creyentes. La iglesia está para cuidar a los creyentes, para protegerlos. Pero si la iglesia no tiene las formas para proteger a los creyentes en condiciones de dificultad, un pobre huérfano se consigue una madre sustituta. Y de eso realmente no se trata. Porque se pierde el rol de la iglesia, el papel histórico de la iglesia. En tiempo antaño, los hospitales, las obras de caridad, todo eso surgieron de la iglesia. Al día de hoy, todo eso, esas instituciones las ha comenzado a administrar el Estado, así como administra este tipo de mercados. Entonces, imagínense, ¿me entiende? ¿Usted entiende? Espero que el Señor le dé entendimiento en esto. Por eso la iglesia no es un juego. La iglesia es algo muy delicado y muy complejo. Y la iglesia no debe manejarse en términos burocráticos y convenialistas. Yo te doy, tú me das esto, chévere. Y vamos así. No. La Biblia dice claramente en Proverbios capítulo 14, versículo 20. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman ¿a quién? Al rico. Llegó el hermanito, limpiémosle la solapa. No, hermanos. Y entonces el hermano que viene andrajoso, que viene sudoroso, que está trabajando duro y partiéndose el lomo, ¿por qué no hace lo mismo con él? No, hermanos, Jesús no fue así. Jesús conocía lo que había en el hombre. Y partiendo allí fue que trató al hombre como lo trató. Entonces, hermanos, de esa manera, nuestros jóvenes, nuestros niños tienen que aprender a tratar a todos en la iglesia como iguales. Aquí nadie tiene corona, ni tampoco hay que hacerle la venia, sí reverencia, pero la venia a una persona que no. Y reverencia, claro que sí, a todos. Entonces, hermanos, que no nos pase como aquella mujer campesina. Llegó a la ciudad, trabajó a su familia y en esa condición conoció a una persona que tenía dinero, su vecino. Y de esta manera, hacía aquella viejecita, de semana en semana, llegaban cosas del campo a la ciudad, a su casa, y ella de su canasto sacaba alimento y le llegaba a este hombre con dinero. Y así, por así decirlo, lo alimentaba. Y este hombre, ay, no se preocupe, qué pena con usted, no sé qué. Después, con los años, esta viejecita pensó que iba a cosechar lo que había sembrado, porque esa es la mentalidad nuestra del mundo, cuando estamos mundanalizados, claro, que yo te doy y tú me das. Entonces, esta persona pensó invertir en su vejez para cosechar amistad, cosechar beneficios y más, por ese estilo. Y ya con los años, estando la viejecita enferma, que no se podía mover, su propio vecino, al cual ella le dio tantas donaciones, tantos detalles, y siendo el vecino de casa, el que vivía al lado, este hombre ni siquiera se toma la molestia de ir para allá porque es que no tiene tiempo. Qué lástima, es que esto nos tiene muy ocupados. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí entiende lo que debe ser la iglesia y lo que no es al día de hoy? Así como obra esa viejecita, así muchas personas obran en la iglesia de Cristo. Yo te doy para que tú me des. Y pensamos es en invertir para mi vejez, para esto, para otro. Y no se trata de eso, hermanos. Dios, que rico en misericordia, dio de lo mejor y dio sin medida, con anchura de corazón. ¿Y sabe? Esperando recibir de nosotros qué, si somos pecadores, somos rebeldes, inclusive a veces no tenemos tiempo ni para él, como aquel hombre rico. No, es que no tengo tiempo,
tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer lo otro, tengo que llamar al WhatsApp, correo electrónico, visitar. No, hermanos, eso no debe ser ni debe ser nuestra mentalidad. Que Dios nos libre de eso porque el Señor nos manda a ser ricos en misericordia. Y ahí uno de los aspectos de la riqueza de la herencia, la misericordia. Porque la herencia, como siempre lo he dicho yo, hay cosas en la Biblia que son como el cubo, tienen múltiples aspectos. Sabemos que sí, la herencia se refiere a un aspecto, a la eternidad, cielo nuevo, tierra nueva, pero también se refiere al hecho de la misericordia. Así como Dios es rico en misericordia, se espera que sus hijos que tengan la misma cantidad de riqueza, no material, pero sí una riqueza en misericordia, en bondad, en extenderse, en poner la mano, no en el bolsillo, pero sí en el corazón. Claro que si tú eres como Caín, que creces en medio del pueblo de Dios, que inclusive Dios te habla a ti, porque es que Caín escuchó la voz de Dios, y que aparte de eso hablas con Dios, inclusive oras, pero aún así Dios no está en tu corazón, sino que le tienes envidia a tu hermano, le tienes odio a tu hermano, porque es que lo paso, pero no lo mastico. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Será que tú sí eres como Abel, o más bien tú eres como Caín? Porque Juan lo dice claramente, Caín era del maligno. Y como Jesús lo dijo, Jesús hubiera estado encarnado, lo hubiera hecho una vez. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Y en él no hay verdad, dijo en otro momento. De esa manera, hermanos, hijo de tigre no sale pintado. El diablo ha sido homicida, sus hijos son homicidas. ¿Qué haces tú con la ira, cristiano? ¿Realmente estás revelando misericordia o qué estás revelando con tu carácter? Nuestros niños, ¿qué están revelando el uno contra su hermano o con relación a su hermano? ¿Realmente están revelando el amor de Cristo, la paciencia de Cristo? Pues quíteme, deme, ¿no hay qué? Pégale al otro o hágale zancadilla. ¿Eres tú de los que le tienen paciencia a su hermano? ¿O más bien eres tú de los que ve que se cae y más encima va y le pega? ¿O ve que se cae y más encima ahí se le burla? ¿O ve que se le cae y se puede lo tumba más para allá? ¿Ese es el amor de Cristo? ¿O ese es más bien el odio del hermano, del diablo, perdón? ¿Eres tú de Caín, pecador? ¿O eres tú de Cristo? ¿De quién eres? Identifícate. No seas como Judas. Allá se mimetiza detrás de los otros. No, sé franco. Así como la gente dice al día de hoy, sea honesto consigo mismo y con los demás. El apóstol lo dijo claramente en ese sentido, cuando en la primera carta, primera de Juan, lo dice claramente y categóricamente, cuando dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, tenemos que reconocer algo, y es el hecho de que a nosotros nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Nos inventamos una película y nos las creemos y nos autoconvencemos. No, si es que eso es así. Perdón, ¿seguro que eso es así? ¿Seguro que usted sí es cristiano? ¿Usted es consciente de lo que está diciendo? ¿Sí me entiende, hermano? No se engaña más a sí mismo, pensando de que usted no va para el infierno, de que todas las cosas están bien, de que su vida está bien. No, tal vez no está bien. Tal vez usted está equivocado. Tal vez usted dice que es creyente, pero no lo es. De esa manera, hermanos, estamos llamados
a ser honestos con nosotros mismos y a no seguir los caminos de las personas de este mundo. Yo siempre lo diré, y hasta que muera esté en mi corazón, la alegoría de John Bunyan sobre el peregrino. Iba cristiano por ahí y se le metió el mundano en el camino y lo logró desviar. Hermanos, que el Señor traiga a sus ovejas que se han perdido y que están tras otros rebaños, o que están tal vez en la ciudad de vanidad, o que tal vez no han salido de la ciudad de perdición. Ay, hermanos, el Señor tenga misericordia de mí, porque a muchas ovejas les ha ocurrido lo que dice el escritor Lucas. Miremos Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12. Nos habla de algo en relación a lo que estamos considerando hoy, las riquezas de la herencia. Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, y a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No, hermano. Eso es lo que le quiere hacer uno creer el Dios de este mundo. Pero no, el Dios que está por encima del Dios de este mundo. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Si no allí, el tema es la heredad. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. Pero antes de eso concluyo leyendo el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Sí nota, hermano, hermana? ¿Usted es rico para con Dios? Usted es de los que se pone no la mano en el bolsillo, ni tampoco en la billetera, sino la mano en su corazón por sus hermanos, por la iglesia. Usted está edificando la iglesia de tal manera que la iglesia llega realmente a tener el reconocimiento honorífico de la madre del creyente, de que la iglesia se preste para ser la madre del creyente, que cuide al creyente, que vele por el creyente y que vele no diciéndole Dios te bendiga y te guarde, sino que vele en términos pastorales, a extender su misericordia y su bondad, dándole de comer al hambriento y al sediento. Hermanos, si usted no ha entendido todo lo que implica una iglesia y lo que implican las palabras y el reconocimiento honorífico de que es la madre de Cristo y del creyente, usted está totalmente equivocado. Tiene que volver a repetir el curso de membresía. O más bien tiene que reevaluar si está llamado a ser miembro de la iglesia Betel, Verdad y Vida. Porque realmente una iglesia más es eso, más, otra más. No, no estamos dispuestos y no queremos levantar en adoración a Dios una iglesia que tenga las características propias de este momento histórico que estamos viendo. No, queremos levantar una iglesia que sea lo más parecida a la imagen de Cristo. Y eso implica que usted entienda lo que es ser un miembro de una congregación y lo que es edificar una iglesia que honre el nombre de Cristo así.
la madre de Cristo y la madre del creyente. Por eso, hermanos, el texto que teníamos en consideración en esta parábola nos habla de una herencia. ¿Es malo una herencia? No. ¿Es malo que una persona hubiera trabajado toda una vida, hubiera cuantificado cosas y se las dejara en herencia a otra? No, no es malo. Es malo que de pronto el hombre que vino acá ante Cristo se presentara y le dijera que él le dijera a su hermano que repartiera la herencia. No, no es malo. Eso no tiene pecado alguno. Pero, sin embargo, hermanos, lo claro del asunto y el problema de allí no es la herencia, es que la avaricia. ¿Qué había sustituido en el corazón de aquel hombre en lugar de Dios? La avaricia, el amor al dinero. ¿Qué es, según el apóstol, la raíz de todos los males? La avaricia. ¿Y cómo se llama la avaricia en otros términos? El amor al dinero. Que sea el Señor librándonos de estas cosas, hermanos. Porque alguien diría, pero yo no amo el dinero, yo no idolatro el dinero. ¿Seguro? ¿Usted está siendo honesto consigo mismo? ¿Honesta consigo mismo? ¿Usted tiene sus prioridades en la correcta óptica? ¿O tiene tal vez una visión borrosa? Solamente le dejo eso en consideración. Dice el texto que estaba allí aquel hombre rico, y ese hombre rico tenía una esperanza. ¿Cuál era la esperanza de este hombre rico? Ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, te lo mereces. Eres hijo de rey para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ah, viva la vida. Según los griegos, ¿qué era la vida? Comamos y bebamos, ¿por qué? Mañana moriremos. No, hermano, no se trata de eso. Esa es la mentalidad del mundo. Pero tristemente el mundo se ha metido a la iglesia y es la mentalidad también del pueblo de Dios. Y esperamos que no sea de la mayoría, pero al día de hoy sí es de la mayoría. Entonces, hermanos, ¿será que por eso usted le tiene miedo al COVID? Porque usted tiene una proyección, quiere unas cosas, tiene unas metas y el COVID le trunca todo. Y más si usted se muere, más si él viene a pedir su alma el día de mañana o esta noche, porque el texto habla de eso, esta noche. Ah, cristiano, ¿qué piensas? ¿Cómo has visto eso? Tu alma, tu proyección en la vida. Bueno, tal vez tú digas, no, no, no es eso, no es por ahí, yo no aspiro a tanto, yo solamente me conformo, como decía el apóstol, teniendo techo, de manera que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con eso. Entonces yo soy feliz teniendo mi pensioncita, ya, yo lucho por mi pensión. Bueno, cristiano, eh, hace muchos años mi papá estaba joven y él en una ocasión entró a trabajar a la ETV. Y estando allí, llegó y estaba en un momento dado con mis tíos y entonces dice él, me quedan 19 años y 11 meses para salir pensionado. Algo así dijo en aquel momento. Los que estaban ahí se le burlaron, ¿sí? Porque, pues, o sea, uno apenas entra en una empresa ya empezando a pensar en la pensión. Sin embargo, hermanos, curioso, uno dice que no hay que escupir palo alto porque ya sabemos dónde le cae, ¿cierto? Entonces, estas personas que se burlaron hasta el día de hoy no tienen pensión y la otra persona sí logró coronar la carrera, ¿sí? Pero eso es un dato curioso para que los jóvenes y también nosotros los mayores no sobra, aprendamos del valor de la prudencia del cual nos hablaba Efesios capítulo 1 hace unos domingos atrás. Y en segunda instancia, hermanos, a entender que nuestra esperanza no debe estar ni puede estar en una pensión. No, yo trabajo ¿por qué? Porque me quiero pensionar el día de mañana. No está mal uno proyectarse, hermanos. No está mal tener metas, eso no es pecado. El problema es querer que eso sea así y luchar y obstinarse por eso. ¿Sí? Tal vez puede ser que Dios quiera eso para usted,
Tal vez que Dios no quiere eso para usted. Y tal vez usted lo ve como malo, ¿sí? Hoy en día hablamos de que muchas personas quieren estar en el régimen de prima media. Entonces, porque se quieren tener los beneficios que brinda ese fondo de pensiones. Y muchos de nosotros, me incluyo yo también ahí, vemos con malos ojos el hecho de que quieran pasar las personas que están en el régimen de prima media, o dicho de otra manera, Colpensiones, a un fondo privado, aunque se le mantendría el mismo nombre, Colpensiones. Pero internamente eso pasaría al régimen de ahorro individual, donde a usted se le da lo que usted ahorró. Ah, usted ahorró 15 millones, tome, ahí están sus 15 millones. Se los gastó en un año, bueno, no tiene más plata. El régimen de prima me dice, usted ahorró 15 millones, no importa, yo voy a subsidio el resto, porque la Constitución me avala para eso, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿está mal que usted quiera estar en el régimen de prima media? No está mal. ¿Es pecado? No, no es pecado. Pero lo que usted tiene que entender es que no debe idealizar su vida hacia ese norte. Cuando yo tenga, diré a mi alma, y entonces, no. Si el Señor quiere, haremos y viviremos aquellos, decía el apóstol Santiago. Pero es muy diferente a lo que está diciendo este hombre acá. Diré alma, alma, te lo mereces. Has hecho esto toda tu vida, has trabajado por esto. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahí está una pensión. Repósate, come, bebe, regocíjate, ya no te preocupes, el Estado te cuida. Tú no necesitas una madre llamada iglesia. Tú tienes el Estado es tu papi y tu mami, ya. Te coma callado. El Estado quiere hacer una cosa, listo, que la haga. Es su papi y su mami, listo. ¿Sí? Hermanos, hay cosas en las cuales la iglesia no tiene que perder el rumbo. No tiene que entrarlas a negociar. Hay cosas que le corresponden a la iglesia. Y desafortunadamente al día de hoy, la iglesia que nos ha llegado es un organismo deformado, es amorfo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver El Señor de los Anillos, pero allí claramente se ven los personajes malignos amorfos, en su mayoría. No tienen forma. Esa es la iglesia. Una cosa extravagante, deformada. Hermanos, estamos llamados a edificar una iglesia realmente que sea la imagen de Cristo. Y Cristo no es deformado. Entonces, sea que el Señor nos conceda algún día tener o no tener pensión, independiente de eso, que el Señor nos dé la gracia que le concedió a Adán. Adán, hasta el último día de su vida, supo lo que eran las palabras del Señor. Dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida. ¿Qué pasa cuando una persona se pensiona por lo general? ¡Pum! Decae. ¿Por qué? Ya no tiene el mismo ritmo de vida o no mantiene cierto ritmo de vida, ¿no? ¡Pum! Entonces, hermanos, que el Señor nos dé gracia en ese sentido, porque lo que realmente necesitamos es tener la esperanza en Cristo y la esperanza en las riquezas de esa herencia, empezando por las riquezas de la misericordia. Y en primera instancia, hacia tus hermanos, no hacia el mundo. Por supuesto, cumpla sus responsabilidades con su familia, porque si no la hace, ha negado la fe. Pero sus responsabilidades, no las metas que usted quiere, que usted se ha puesto y que no alcanza, y que por eso le toca como Marta, afanada y turbada, haciendo muchas cosas. No, una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. No hemos sido llamados para ser los ricos de este mundo. Hemos sido llamados para ser siervos del rey, lacayos. Pero no quiera ser como la madre de Jacob y Zebedeo. Señor, que mi hijo se siente a tu diestra y mi otro hijo a tu siniestra. No, hermanos. Si el Señor quiere eso para nosotros, amén. Pero si el Señor no lo quiere, amén. Y que nos dé la gracia para decir el segundo, amén. Porque el primero lo decimos perfectamente sin gracia. Amén. Las bendiciones que vengan todas para acá. Pero el sufrimiento, el participar de los padecimientos de Cristo por esa riqueza tan loable y esa herencia tan gigante y gloriosa, ¿usted lo quiere llevar, lo quiere disfrutar, lo quiere vivir? ¿O quiere solamente como los del mundo, los beneficios? Porque ellos están felices en el mundo, fuera de la iglesia,
con los beneficios del amor de Cristo, con el beneficio de gozar de las migajas de la herencia de Cristo. Porque la gente que está fuera de la iglesia solo disfruta de migajas, no más. Imagínense lo gloriosa y lo poderosa que es esa herencia para los hijos. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé visión y nos dé gracia en este sentido, porque realmente necesitamos crecer en este aspecto. Por eso el texto que teníamos en consideración, el versículo 20, dice: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El texto del versículo 20 comienza diciendo, pero Dios le dijo. Usted escuchaba el sermón esta mañana. Yo le pregunto, ¿y Dios qué te ha dicho? No, pero es que Dios, yo no escucho la voz de Dios sonora. No, hoy día Dios no habla así. Sí, pero yo estoy hablando del mensaje bíblico. Sin voz sonora, el mensaje bíblico, el mensaje. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha mostrado de tu bajeza, de tu condición, de tu miserableza? O eso no. Todo está bien, pero no me hable de eso. No quieres reconocer tu condición, tu pecado. Tú eres de aquellos que atesoras y atesoras ira para el día de la ira de Dios. ¿Eres de esa clase de personas? Te gusta y amas tu pecado y vives bien tu vida sin Dios. Y te va mal, pero tú dices, estoy bien. ¿Eso acaso no es ser necio? Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé abundantemente de las riquezas de su gracia y de su gloria en su herencia. Capítulo 2 y versículo 7 de Efesios, lo dice claramente allí, ya terminando el sermón de hoy. Capítulo 2, versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con el mundo, no, para con nosotros en Cristo Jesús, para con su pueblo. Hermanos, esta promesa, esta bendición que está acá, no la gozan los que están fuera de la iglesia. Por eso entienda el privilegio que es estar y tener una iglesia, no una capilla, una iglesia. La iglesia está viva. Una capilla puede estar limpia, pero no está viva. No está hecha de piedras vivas. La iglesia debe y esperamos que esté hecha de piedras vivas. Es muy diferente, hermanos. Capítulo 3, versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Allí describe el apóstol de manera amplia y lúcida la condición de nosotros cuando no se nos es dada la gracia. Y la condición de nosotros es que para nosotros los misterios de Dios son desconocidos. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda lo que quiero transmitir con ese versículo. Usted ha visto un buen Renault, un buen Mazda, un Lotus, una Yamaha, una moto bien atractiva, 2 cilindros, encantadora, 2000 centímetros cúbicos, una camioneta Ford Explorer. Si yo le digo, de pronto estaba en vacaciones en cierto hotel, en Cameron, usted me dirá sí, me dirá no. Yo le digo, por ejemplo, ¿usted sabe lo que es estar uno vestido en overol? Algunos de los que están viendo me dirán sí, otros dirán no, porque de pronto nunca han tenido que ponerse un overol. Y si yo le pregunto, ¿usted sabe lo que es ponerse un Arturo Calle?
¿sí? O, o un traje de mayor peso, ¿sí? Como que uno se siente como que el traje no le pesa, ¿sí? Como que uno, o un zapato de marca, un Gambinelli, u otro por ese corte. Eh, lo que es tener un Rolex, ¿sí? Tú sabes lo que es eso. Tú conoces de lo que te estoy hablando. Y tú sabes y entiendes lo que se siente. Ahora, yo te pregunto, ¿sabes y entiendes lo que significa en ese versículo las inescrutables riquezas de Cristo? Y que el Evangelio está hecho de eso, ¿de qué? Las inescrutables riquezas de Cristo. Y que el Evangelio no son 4 libritos por allá de la Biblia, sino que el Evangelio es la Biblia y que por lo tanto los del Antiguo Testamento tuvieron el Evangelio y que los del Nuevo Testamento tienen el Evangelio, pero hoy lo tienen de manera completa. Eso sería el paso de transición para entender esas riquezas de Cristo. ¿Y qué son? ¿Y cómo son las riquezas de Cristo? Una característica es que esas riquezas son inescrutables. La palabra inescrutable quiere decir que no se conoce o que no se entiende o que no se llega a entender. Tú conoces lo que significa y lo que es la riqueza de esa herencia. Tal vez tú nunca lo has escuchado, tal vez tú nunca lo has vivido, pero esas riquezas son lo más glorioso que tú puedes soñar e imaginar. Las riquezas más maravillosas de esta vida que se brindan hoy en día visiblemente en las redes sociales. Plata, mujeres, posesiones, posición social, eso es basura comparado con la riqueza de la herencia de Cristo. Sea que tú seas pobre, seas rico, eso no, comparado con Cristo. Que Cristo sea tu todo. Tú, joven, que tienes la vida por delante, que Cristo sea tu todo. Tú, niño, que no entiendes qué es una integral, qué es el sistema inmunológico y cómo funciona. Tú, que Cristo sea tu todo. Que Cristo sea tu levantarte y tu acostarte. Que Cristo sea tu todo en el estudio, en el colegio, en la escuela y en un momento dado en la universidad. Cuando Cristo es nuestro todo, nuestra vida cambia y entendemos cabalmente las palabras del apóstol. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No es conformistas, no, estemos contentos con esto. Entonces, hermanos, terminamos leyendo el último versículo de hoy, que es Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, que el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tú lees ese versículo de esa manera y eso parece un trabalenguas o escrito en otro idioma. Tú no lo entiendes. Pero el versículo está indicando algo. Hay una riqueza. ¿La riqueza en qué consiste? En ser fortalecido en el hombre interior. No. En ser fortalecido con poder, con fuerza. Como decimos aquí en Colombia, con berraquera. Metiéndole la ficha a la cuestión. Eso es ser fortalecidos con poder, revestidos con poder. ¿Por qué tú no logras avanzar en ese aspecto, en esa debilidad de tu vida? Te falta poder. Y el poder que estamos hablando acá no es económico. El poder no es un poder motivacional. Tú puedes, yo sé que tú puedes. Es mentira. Es el poder de Cristo. Es el poder con el que el Espíritu Santo revistió a Cristo. Es el poder de la resurrección. Si tú has leído el contexto del capítulo 1, termina enlazando la realidad espiritual del creyente con el poder de la resurrección. Eso es poder, pero a todo el mundo no le es otorgada esta gracia. Por eso el apóstol decía
que esa riqueza está en qué, en ser fortalecidos o ser llenos con ese poder en el hombre interior, en tu alma, por su espíritu. Si nota allí usted, hermano, la función tan diferente de cada una de las personas de la Santísima Trinidad. El Padre eligió, Cristo murió, porque es que no murió en la cruz ni el Padre ni el Espíritu Santo, sino Cristo. Y el Espíritu Santo está en ese proceso de qué? De fortalecernos con poder en el hombre interior, de darnos fuerza al otorgarnos fe, de darnos fuerza cuando ya no tenemos fuerzas. ¿Se acuerda usted cuando Cristo estaba en Getsemaní? Ya no podía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De la misma manera, hermano, nosotros necesitamos de ese poder. Pero ojalá que no nos pase lo que le pasó a aquel hombre en el libro de los Hechos, cuando dice allí claramente que vio lo que hacían los apóstoles, señales y milagros, y él quiso comprar ese poder. No, eso ahí ya se desfasó. Hermanos, el poder que hablamos acá es un poder de estar por encima de mi avaricia, encima de mi carne, de morir a mi yo, de ser humilde, de realmente entender, conocer, vivir y ser como mi Padre Celestial, rico, millonario en misericordia. Que el Señor nos conceda esa gracia de realmente poder ser fortalecidos en el hombre interior. Porque si la iglesia al día de hoy recibiera esa clase de poder de un Dios de tanto poder, sería una iglesia muy diferente a lo que hoy día es. Y los creyentes vivirían realmente bajo el poder del Espíritu Santo y no bajo el poder de la manipulación, el engaño, las mentiras, la extorsión, el soborno, entre más cosas y obras de la carne. Oremos al Señor rogándole porque el Espíritu Santo nos otorgue ese poder santificado. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestra vida, nuestro norte. Te damos gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. Tu palabra dice, Dios hizo al rico, el pobre y el rico se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Señor, rogamos porque en tu iglesia, tanto el rico como el pobre espiritualmente se encuentren. Y rogamos, Padre, porque hagas de tu iglesia, de tus miembros, personas que sean ricas en misericordia,